mis amados hermanos. Me da mucho gusto verlos por aquí, que estemos congregados en el nombre del Señor para ver qué es lo que tiene en su palabra para nosotros en esta mañana. Y quiero que me acompañe ahí a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Cuando ya esté ahí me dice, ok, dice la palabra de Dios, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en ese poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que seas tú a través de Él, hablándonos tu palabra, exponiéndolas el día de hoy, Señor, y que nos seas una palabra de exhortación, edificación y consolación. Que nadie, Señor, se vaya de aquí de este lugar sin llevarse su porción de la palabra en este día. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te ruego también junto con mi hermano que estuvo orando aquí con nosotros, nuestro hermano Edgar, Señor, que tú me uses en esta mañana. Me capacites y me habilites, Señor. Yo estoy consciente de mi incapacidad, pero yo sé, Señor, que tú, con tu Santo Espíritu, es el que hace la obra, Padre. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta a los Hebreos, pues yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que es destinada a un grupo de judíos cristianos. Esta carta está escrita ya entre el año 64, 65, por ahí, y está dirigida a los primeros cristianos, que fueron judíos. A veces nosotros pensamos que el cristianismo surgió por los gentiles, y no es así. El cristianismo surge por el pueblo judío, por el pueblo de Dios, por los hermanos de raza de Jesucristo. Entonces, esta carta está dirigida a ellos en tiempos muy difíciles. En el 60 y tantos ya está por establecer el sitio en Jerusalén el general Vespasiano junto con su hijo Tito. Ya está a punto o ya está casi en Jerusalén. Fueron y atacaron algunas provincias de Judea y por último llegaron a Jerusalén. Entonces el autor de esta carta les está escribiendo a ellos y les está haciendo una aclaración. Si vemos al principio, le está predicando el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, porque en la situación crítica que ellos estaban viviendo, aunada a las persecuciones que estaban viviendo de sus mismos hermanos judíos que no habían creído, pues andaban fluctuantes entre la ley y la gracia, ¿verdad? Como muchos de nosotros todavía, entre la ley y la gracia, y pues muchos de ellos a punto de apostatar. Entonces, esta carta se la escribe el autor a ellos, a sus hermanos cristianos. Algunos dicen, por los versículos finales, que es el apóstol Pablo el autor de esto, que habla de Timoteo y demás. Pero bueno, pues yo prefiero quedarme con lo que dice aquí. El autor es Dios. Haya sido, dijo que él haya sido como haya sido, ¿no? La haya escrito quien la haya escrito, fue guiado por Dios, fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces le está diciendo que en otro tiempo, en el pasado, los profetas habían sido los emisarios, los enviados de Dios para darles el mensaje a ellos. Dice, pero ahora nos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Está haciendo la declaración, ¿okay?
Entonces, en esta carta es muy importante, porque mire, aquí el autor exalta a nuestro Señor Jesucristo. De esta carta habla de la superioridad de Jesucristo. La superioridad, Él es mayor que los profetas, Él es mayor que los ángeles, que Él es mayor que Moisés y Josué. Imagínate, para decirle a un judío que Jesús es mayor que Moisés, híjole, estaba muy difícil esta situación, porque Moisés era su paladín, Moisés era su líder, Moisés fue el enviado de Dios para sacarnos a la libertad de la cautividad en Egipto, ¿no? Entonces les habla que es mayor que Moisés y que Josué, ¿no? Les dice aún que Él es mayor que el sacerdote Aarón. Entonces él les está hablando todo esto a lo largo de toda la carta, y al concluir, son 13 capítulos de la carta a los Romanos, y en el capítulo 13 empieza, les da una exhortación y da un mandamiento. Y lo vamos a leer en el capítulo 13, en el versículo 1, que dice, es muy cortito, dice, permanezca. A ver, leámoslo juntos. Permanezca el amor fraternal. Que el amor fraternal permanezca. ¿En dónde? Entre ellos, ¿verdad? Entre ellos. Ahorita nos está hablando nosotros. El mandamiento es para nosotros. El mandamiento y la exhortación es para nosotros. Que entre nosotros permanezca el amor fraternal. ¿Okay? El subtítulo que tiene ahí este capítulo casi en todas las Biblias son los deberes cristianos. Entonces, si es así, entonces este es un deber, una obligación, una responsabilidad para cada uno de nosotros como cristianos. Que el amor fraternal permanezca entre nosotros. De pronto es menester y es necesario que cada uno de nosotros tomemos en consideración la palabra de Dios como tal, como que es una palabra que sale de la boca de Dios, y que es necesario que nosotros la recibamos como tal y que la apliquemos, que la pongamos en práctica en nuestra vida. Porque una de las causas de tantas divisiones y tantos conflictos en la iglesia de Jesucristo es precisamente eso, la falta de amor entre nosotros. La falta de amor. De pronto pareciera que en lugar de ser hermanos somos como, pues ni siquiera como primos terceros o cuartos, ¿no? De pronto como que la historia de Caín y Abel se repite de una manera constante y permanente en la iglesia de Jesucristo. De pronto, en lugar de ver al hermano, algunos hermanos con afecto, con amor, se les llega a ver de pronto con rechazo. Es algo que nosotros estamos viendo en el estudio de los martes como una de las evidencias de que hay vida espiritual en la persona, ¿no? Que si ama a los hermanos es porque hay vida espiritual, si no ama a los hermanos es que no hay vida espiritual. Entonces, vamos a ver en esta tarde, en esta día todavía, si el Señor lo permite, 3 puntos principales que están aquí implícitos en este mandamiento. Primero vamos a ver qué es el amor fraternal. Vamos a ver por qué debemos de permanecer o por qué debe de permanecer el amor fraternal entre nosotros. Y en tercer lugar, en tercer punto, vamos a ver cómo debemos de practicar este amor fraternal. ¿Cómo, dónde y con quién? ¿Okay? Lo vamos a ver. Entonces aquí vamos a contestar algunas preguntas básicas que se hacen cuando vamos a exponer la palabra. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿No? Preguntas básicas. Y la primera que vamos a ver es la definición, el primer punto, ¿qué es el amor fraternal? La definición del amor fraternal incluso lo lleva una de las iglesias que habla ahí el Apocalipsis, ¿no? La iglesia de Filadelfia. La definición es Filadelfia, que quiere decir caridad entre hermanos. Caridad, sabemos que la traducción o el significado es amor, ¿no? Amor entre hermanos. Y si el amor entre hermanos carnales, como llamamos nosotros, es muy importante porque eso trae la unidad en la familia,
hay armonía, unidad y prosperidad, todo lo que conlleva el amor, es más importante aún todavía en la iglesia de Jesucristo, ¿no? Porque los hermanos carnales en lo natural, pues obviamente están en la carne, ¿verdad? No hay el espíritu, no hay vida espiritual y hay muchas contiendas. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en esas fiestas tan hermosas que de pronto se hacen año con año, ¿verdad? Una de ellas es el Día de la Madre, que ya está bien próximo, que se juntan todos los hermanitos ahí a festejar a la mamá y pues de pronto termina en una aquelarre, aquello, en una fiesta satánica, ¿no? Llena de brujas ahí. Todo el mundo se pelea y la mamá pues lloriqueando y ahí la bronca y le están celebrando el Día de la Madre, ¿no? Otra fiesta que muy común entre nosotros, una celebración, la famosa Navidad, también que se reúne toda la familia y pues en la carnita se termina haciendo ahí una pachangona pero en grande, ¿no? Pleitos y contiendas y demás. Entonces, si es necesario allá para mantener la armonía y la unidad, es más necesaria aquí entre nosotros, ¿ok? Entonces, habla de los hermanos, obvio, pues, habla de los descendientes del mismo padre o de la misma madre o de los mismos padres. Entre nosotros no hay lo famoso que hay en el mundo de medios hermanos. Aquí hay solamente hermanos, hijos de un mismo padre. Si alguien no tiene por padre a Dios, obviamente no le podemos decir hermano, ni es hermano, ¿verdad? Porque su papá no es Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, verso 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Okay? Aquí está haciendo mención del mandamiento. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros creímos en Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador, cuando creímos y le recibimos, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Eso nos dice el Evangelio, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Repito el texto porque de pronto pues, se nos pudiera olvidar, ¿verdad? A mí se me llegan a olvidar algunos textos o digo unos por otros, no tanto así como que me pase con 100 versículos o capítulos, como algunos, sí me paso con algunos, ¿no? O a veces digo un versículo por otro, pues eso es muy natural. Ya ven ahorita a nuestro hermano Edgar, ¿verdad? Se le cuatrapeó y... ¿Cómo dijo? No, pero ¿cuál fue la palabra que dijiste, Edgar, que te cuatrapeaste? Dínola, por favor. No se acuerda, pues se cuatrapeó. Ya se le olvidó, es que hay cosas que preferimos que se nos olviden para ¿no? Pero yo sé que usted sí se dio cuenta, ¿no? Y, mira, se equivocó. Yo le invito a que pase para acá un día de la oración y que se pare aquí enfrente de todos ustedes a ver si no se cuatrapea, ¿no? Porque es fácil hablar cuando estamos allá abajo, pero cuando estás aquí te empiezan a temblar las patitas y todo, ¿no? Entonces, bueno, Edgar, gracias por tu disposición al servicio del Señor. Bueno, entonces dice que pasamos a ser hermanos, así que todos somos hijos del mismo Padre, y le decía, nuestra responsabilidad es amarnos los unos a los otros, que el amor fraternal permanezca y prevalezca entre nosotros. Un mandamiento, veíamos en los martes, bien difícil, porque miren, en la antigüedad el Señor dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de pronto es tan cruel la situación de la carne que no nos permite ni siquiera que nos amemos a nosotros mismos. Porque si nos amáramos, cambiaremos muchas cosas en nuestra vida para ya no sufrir. ¿Okay? Entonces es bien difícil este mandamiento, pero no es imposible porque pues nosotros sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Lo más es que nosotros nos agachemos a nuestra carne y permitamos que fluya el amor de Dios, ¿no? Ok, ¿por qué debemos de practicarlo? Pues mire, nada más por tres sencillas razones, bien básicas y bien importantes. Primero, porque es un mandamiento de Dios, nada más. Dice, bueno, ¿y por qué tengo que practicar el amor si no quiero? Bueno, tal vez no quieras,
pero ¿por qué debes? Yo sí te puedo contestar. ¿Por qué debes de amarme a mí aunque no quieras? Porque Dios te lo está ordenando. Bueno, si es que eres mi hermano, ¿verdad? Si es que mi papá es tu papá, entonces me tienes que amar. Pero si mi papá no es tu papá, pues entonces no tienes por qué amarme. Entonces, ¿por qué es un mandamiento de parte del Señor? Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9, dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. ¿Okay? Ahora, ¿dónde está esto que dice que nos amemos? Bueno, pues se lo acabo de mencionar. En la ley mosaica nosotros sabemos que está, o en el decálogo, sabemos que son 10 mandamientos, 10 palabras, 10 mandamientos que nos dio el Señor. ¿Ok? 10 mandamientos. Cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo cuál es el primero y más grande mandamiento, Él solamente divide este decálogo, lo divide en 2, ¿no? Y Él dice, el primero dice, dice el primer mandamiento, ahí en Marcos capítulo 12, verso 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ok? De los 4 mandamientos que están ahí, hasta guardar el día sábado, Él lo resume en un... lo resume en un... ¿Ya ve cómo se equivoca uno? Lo resume en un mandamiento, ¿no? Recordamos que dice el Señor, que el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Pero dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza, no te postrarás a ellos ni los adorarás. Y luego les habla del mandamiento, ¿verdad? El 4.º mandamiento, que es la ley ceremonial para rendirle culto a nuestro Señor. Y de estos Él hace un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus emociones, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Con todo lo que eres tenemos que amar al Señor. ¿Okay? Y el segundo mandamiento, en el verso 31 de Marcos, dice, y bien cortito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí nos está dando el Señor el mandamiento de amarnos a los hermanos y a los que no son hermanos. ¿Ok? Entonces, solamente por esa razón tenemos nosotros que obedecer el mandamiento. Ahora, otra de la razón es porque nuestro Señor Jesucristo confirmó este mandamiento que el Señor le dio, y acabamos de leerlo ahorita. Pero ahí en Juan 13:34 dice nuestro Señor Jesucristo: un nuevo mandamiento os doy. Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Entonces, no solamente vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino vamos a amarnos entre nosotros como hermanos de la misma manera que el Señor nos amó. Nos amó. Y para eso yo quiero que me levante la mano aquí los perfectos. ¿No hay ningún perfecto acá? Los que no pecan. Las moneditas de oro. No hay. Yo quería ver si alguien levantaba la mano para que dijeran: miren, a ese sí lo tenemos que amar, o a ese sí lo tenemos que amar, porque es perfecto. Pero no hay. Entonces, ¿saben por qué es un broncón que nos amemos unos a otros? Porque no somos perfectos, y porque tenemos muchas fallas, y porque de pronto mi forma de ser pues no es compatible, no congenia, tú no congenias con mi forma de ser, y así pues somos de diferentes características, ¿verdad? Diferentes caracteres. No somos iguales. Es más,
En la ley de la física dice que dos puntos iguales se repelen. Imagínate, está peor el asunto, ¿no? Dos iguales no se pueden ver, dice, dos agujas no se pican, no se pueden ver, ¿no? Y si eso pasa, pues imagínate con los que no somos iguales, pues peor el asunto, ¿no? Pero el Señor dice que así, con todas nuestras imperfecciones, nosotros debemos de amarnos, porque Él nos amó de esa manera. Y lo hemos visto muchas veces que el apóstol Pablo dice que cuando éramos débiles, ahí en Romanos 5, cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Vamos a ver porque me faltó un punto. Romanos capítulo 5. No me quiero mucho tardar mucho ahí porque vamos lejos todavía y el tiempo apremia. Pero vamos a leerlo para que nos quede bien claro. Romanos capítulo 5. En el verso 5. Perdón, el 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. ¿Cuántos débiles hay aquí? Tenemos el poder, ¿verdad? Nosotros, que es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, mire, por eso yo amo tanto al Señor Jesús, porque Él no fue nada religioso, y Él dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Y por eso se hizo hombre, no tanto para comprendernos a nosotros en nuestras debilidades, ¿no? Aunque Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero no pecó. Él es Dios. ¿Usted cree que no sabe que nosotros somos débiles? ¿Usted cree que Él no sabe en qué área tú eres débil y yo soy débil? Claro que lo sabe, ¿no? Si Él se hizo hombre porque tenía que morir como hombre para llevar el pecado de Él, pero no para entender, es que Él vino a ser hombre. Imagínate entonces Dios, pues entonces no es omnisciente, ¿no? No sería omnisciente. Entonces Él nos amó cuando éramos débiles en la carne, que tropezábamos, hasta con una línea pintada de gis en la banqueta nos tropezábamos con eso. Dice, cuando éramos débiles, dice que murió por los impíos. Esto está un poquito peor, que ya sabemos que la palabra impío es aquel que conoce la palabra de Dios y no la aplica. Este ya está un poquito peor, pero aún así nos amó de esa manera y nos sigue amando de esa manera. El amor de Dios, si tú eres un hijo de Dios, nunca te lo ha quitado, ¿eh? Aunque a veces nos llegamos a sentir así como, ay Señor, ya no me amas. Sí, te amo, ¿no? Es que ¿por qué me tratas así? Porque te amo. Y quiero que dejes de ser junior y crezcas. Dice entonces, dice en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores. Y el verso 10 dice que éramos enemigos. Entonces de esa manera Dios nos amó, y de esa manera el Señor Jesucristo y Dios nos amó, y de esa manera está diciendo el Señor que debemos amarnos entre hermanos. ¿Ok? Y esto, miren, la confirmación del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta? Dice, Él me va a glorificar porque va a tomar de lo mío y se los va a saber, se los va a recordar. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, toma la palabra de Jesús y nos la recuerda. Entonces, esto se toma como que el Espíritu Santo está confirmando y reconfirmando los dichos, el mandamiento de Dios, dicho por Jesús y reconfirmado por el Espíritu Santo. Solamente por eso tenemos que amarnos, fíjense, ¿no? Porque toda la plenitud de Dios nos está mandando. Haz esto. El Espíritu Santo nos recuerda. Dice ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 11, dice, porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice ahí mismo el apóstol Juan, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice que yo amo a Dios, que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es Pinocho. Es Pinocho. Bueno, mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y cuarto punto, ¿por qué nosotros debemos de guardar o de mantener el amor fraternal? Porque en tanto nos amemos, mantenemos la unidad. La unidad tan necesaria y tan esencial en el pueblo de Cristo, en el pueblo de Dios. Porque cuando hay unidad, hay armonía y la bendición de Dios empieza a fluir. Acuérdense cuando estaban en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ahí unidos, estaban en oración, como hermanitos, ahí juntitos, y de pronto el Espíritu Santo vino. Y va a venir de todas maneras, pero el Espíritu Santo viene cuando la iglesia está de esta manera. ¿Okay? Bueno, hasta ya tenemos 2 puntos, vamos con el tercero. Empecé a las 12. Gloria a Dios. Ya a las 12, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, 3. ¿Cómo y con quién debemos practicar este amor fraternal? Mire, aquí hay unos puntos bien importantes que el mismo autor de los Hebreos nos lo da. Cada punto de estos que vamos a ver, ya en alguna ocasión tuvimos una serie de predicaciones acerca de esto, acerca de los deberes cristianos. En una ocasión tuvimos una serie de predicaciones acerca de los deberes cristianos. Porque esto es tan importante que cada punto de estos necesita una ocasión especial. Y no solamente una ocasión especial, hay algunos mandamientos de estos que necesitan no solamente una vez, sino tal vez puede ser hasta una serie de cada uno de ellos, si nos dedicamos a analizarlo en profundidad. Pero ahorita, por cuestiones del tiempo y que más vamos a ver de esta manera, digo, no por eso no lo vamos a tocar, lo vamos a tocar de esta manera. El primero es, obviamente, ya lo vimos, que permanezca el amor fraternal. ¿Okay? Y en el versículo número 2, ahí de Hebreos capítulo 13, si estamos ahí, vamos para allá. Dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Fíjese, cuando habla, el primero está ahí en el 1, dice, es el amor fraternal. Y luego dice, ¿cómo debemos de practicar nosotros este amor fraternal? Siendo hospitalarios. Siendo hospitalarios. Dice, no te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ángeles. Esta hospitalidad se refiere básicamente al amor a los extranjeros. Se refiere básicamente a amar a los extranjeros. Si quiere apuntar la palabra, es filoxenia con X. Entonces, este mandamiento, y de acuerdo a la palabra, está ahí escrito esto, ¿no? de hospitalarios o hospitalidad, nos habla primeramente acerca de los extranjeros. ¿Ok? Primeramente acerca de los extranjeros, y lo vemos en Éxodo 23:9, vaya para allá. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué habla de los extranjeros? Recordemos que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, no solamente salen puros hebreos, salen extranjeros también, salen egipcios y salen de otras nacionalidades que estaban ahí, salen con ellos, ¿no?
Entonces, en Éxodo 23:9 dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Fíjese la exhortación, No angusties al extranjero. ¿Por qué? Acuérdate que tú fuiste de extranjero. Acuérdate lo que se siente no estar en tu tierra. Acuérdate lo que se siente no estar con los tuyos y ser maltratado y vejado y angustiado y toda la demás serie de calamidades. Acuérdate, tú lo viviste, dice el Señor. Por esta razón no vas a oprimir al extranjero que habite en ti. Fíjese qué cosa tan tremenda. Una persona que esté en desventaja, en completa desventaja. Yo veo, por ejemplo, eso, pues que es común, ¿no? Cuando alguien llega a otro lugar, a otra tierra. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo: nadie es profeta en su tierra. Bueno, no digo así, pues nadie es profeta sino en su propia tierra, ¿no? Entonces esto nos habla de para mantener una unidad, amar al extranjero, ¿no? Pero incluye también a todo tipo de personas, especialmente a los hermanos en la fe, porque si el amor fraternal lo tenemos para un extranjero, pues obviamente mayor es entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Mayor es entre nosotros. Dice la Escritura: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de casa, mayormente a los de la fe. Si amamos a un extranjero, mayormente debemos de amarnos nosotros, porque de pronto pareceremos como candil de la casa y oscuridad de la calle. ¿O qué? Candil de la calle y oscuridad de tu casa, al revés volteado, ¿verdad? De cabeza chueco. Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Andamos que, bueno, pues yo me acuerdo de un amigo que yo tengo que se llamaba Miguelito, ¿no? En la cantina salud por todos, aunque la familia perezca, ¿no? Siendo amigo de los por allá de todo el mundo, y en casa no hay amor. No hay amor. Entonces, si amamos a la gente allá, porque también es un mandamiento del Señor, mayormente debemos amar a los de casa, a los de la casa, a los hermanos en la fe. Y dice, porque sin darse cuenta, dice que muchos hospedaron ángeles. Y mire, yo creo que una de las cosas, podemos hospedar a todo el mundo. No necesariamente está hablando, fíjese bien, que le des albergue por un espacio largo de tiempo. No necesariamente está hablando de eso. Si es necesario hacerlo, lo vamos a tener que hacer si tú quieres obedecer al Señor. Causa problemas y causa conflictos, por eso no nos gustan. ¿A quién le gusta? No me conteste. ¿A quién le gusta tener visitas en su casa? No me conteste, le dije que no me conteste. No a todos nos gusta tener visitas en la casa, porque te dejan un cochinero, en fin, por lo que tú quieras, ¿no? Porque tienes que en fin, por lo que tú quieras. No le gusta tener visitas en su casa, menos que alguien se vaya a vivir contigo. Pero eso es algo que el Señor te está mandando. Y mira, yo te garantizo que tarde que temprano el Señor te va a poner la oportunidad para que tú hospedes a alguien en tu casa. No solamente una tarde, un día domingo. No, que lo tengas unos días viviendo en tu casa. Porque el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Allí en la casa de ustedes durante años, y aquí hay gente que no me va a dejar mentir, durante años fue casa que hospedó gente que venía, misioneros, y llegaba uno y se iba, llegaban otros y se iban, llegaban otros y se iban, llegaban otros y se iban. Y mis hijos me decían,
papá, ¿hasta cuándo vamos a tener privacidad? Mi hijo, no era agradable para ellos, no era agradable para nosotros también, créanmelo, porque pierdes tu privacidad. Mas sin embargo es un mandamiento del Señor. Mas sin embargo es un mandamiento del Señor. Una ocasión hospedamos a unos hermanos en Cristo que venían nada más de pasadita y se quedaron creo como un mes. De veras. Y la casa donde vivíamos era chiquita, ¿te acuerdas ahorita ahí en Los Cuervos? Hijo, mano, qué barbaridad. No, decía mi abuelita, ya nos daba el cuarto. Pero ¿sabe qué pasó? Que los hermanos llegaron, pues si nomás venían de pasada y pasaron a visitarnos, venían de pasada, pero estando en la casa se enfermó el varón. Y ni modo. Pero ¿a quién hospedamos? Ángeles, porque son gentes enviadas de Dios. Hospedar. Luego dice en el versículo 3, dice que nos acordemos. Dice, acordaos, ¿qué dice? Acordaos de los presos como si estuvieses presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también nosotros mismos estamos en el cuerpo. Fíjense que aquí hay algo bien curioso que le quiero comentar. Esta palabra de acordaos es una palabra media rara que se escribe mimnesco, que es hacer memoria o intentar recordar. Y por la palabra aquí, yo veo que el autor de los Hebreos le está acordando, acuérdate, le está diciendo, porque además ahí mismo en el mandamiento dice, y de los maltratados, ¿como qué? Como si tú también estuvieses en el cuerpo. Pero le está hablando a esta iglesia, a estos hermanos cristianos, que seguramente algunos de ellos ya habían estado en la prisión. Por eso le dice, acuérdate cuando tú estabas en la misma condición, cuando estabas en la prisión. Acuérdate lo que viviste en la prisión. Y ahora ve y ama a los que están presos como tú estuviste un tiempo. Ama a los que están siendo maltratados como tú también estuviste un tiempo. Regrésales la dádiva que tú recibiste. Es lo que está diciendo el Señor. Dice, trae a la memoria, acuérdate. Miren, vamos a ver ahí, ¿por qué le digo esto? Que algunos ya estuvieron. Vaya para Hebreos ahí en el capítulo 10. 10:32. Dice, pero traed a la memoria, ¿o qué está diciendo? Acuérdate, recuerda, ¿no? Trae el tiempo pasado, tráelo a este presente. Acuérdate, dice, acuérdate de los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Acuérdate que cuando te convertiste a Cristo, se te vino la bronca encima. Entraste en una lucha espiritual. Se te dejó venir el chamuco con todo, por darle la espalda, por abandonar sus ejércitos. Sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Mire, cuando un preso se convierte a Cristo en la cárcel, se le viene la bronca. Y arrepentido, y aleluya. Sí, andabas robe, ¿verdad? Pero ahí andas de hipócrita, con tu Biblia bajo el brazo, y están duro y duro, cuando de veras se convierte en una persona. Vienen a criticarlo, a juzgarlo. Si aquí afuera te critican, allá es peor. Y creo que aquí hay algunos que no me dejan mentir.
Dice, llegaste a ser, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también te compadecisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Acuérdate, le está diciendo, eso ya lo pasaste. Y ahora le está diciendo aquí en el 3, acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si tú también estuvieses en el cuerpo. Amor fraternal, permanezca el amor fraternal. Ahora miren, viendo en un sentido práctico y un poco más amplio, cuando habla de presos, no necesariamente lo traemos a nuestro tiempo, y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él habla ahí en Mateo capítulo 25, verso 31, no es el mandamiento. Cuando Él cita, que dice que estuvo preso, estuvo en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Okay? Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me viniste a visitar, estuve enfermo y me visitaste también. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo eso, ¿no? Cuando vamos a visitar nosotros a un preso, es a Jesucristo a quien vamos a visitar. Cuando tú vas a visitar a una mujer, vas a visitar a una persona que está en la cárcel, es a Jesucristo a quien tú estás visitando, porque Él lo dice, estuve preso y me visitaste. No dice, Juan Pérez estuvo preso y lo fuiste a ver. No, dice, yo estuve preso en la persona de Juan Pérez y tú me fuiste a visitar. Lo que pasa es que a muchos de nosotros no nos gusta ir a la cárcel. Y yo lo entiendo perfectamente bien, es un lugar que de pronto impone y esto y lo otro, ¿no? Algunos por eso no les gusta ir, otros porque dicen que no tienen el llamado para ir, y otros tal vez, me atrevo a pensar, que como ya estuve en algún tiempo, tienen miedo que los descubran y que ahí mismo los agarren y los metan al bote. Digo, puede ser, no lo sé. ¿Okay? Y se refiere también, hablando en términos más generales, pues aquellos que están presos en delitos y pecados, aquellos que están presos en alguna droga, Sergio, en el alcohol, Raúl. Digo, no que ellos estén presos, es que ellos van a visitar gente que está presa en esas adicciones, ¿no? Acuérdate de los que están presos ahí, ¿no? Entonces es un mandamiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando vas ahí? Vas porque los amas, estás manifestando el amor fraternal. 4. Esto un poquito más largo. En el matrimonio, dice, deber cristiano, para que permanezca el amor fraternal. Por eso decía, si amamos a los otros, cuanto más en este mandamiento. Dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Honroso, algo de mucho valor, algo especial, algo muy costoso, algo que necesita ser honrado, ¿no? Honrado. ¿Okay? Dice, aquí fíjense bien, este mandamiento que nos da de que permanezca el amor fraternal ahí, va en dos sentidos, mínimo en dos sentidos que los vamos a ver ahorita. Primero, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y entonces, para que un matrimonio tenga honra, tiene que haber un trato equitativo entre marido y mujer. Porque si no hay un buen trato ahí, hay deshonra. En lugar de estar honrando, hay una deshonra. ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces en este sentido, el apóstol Pablo nos habla ahí, y vamos a ver un texto que nosotros conocemos, y lo conocemos de sobra. Ojalá y lo aplicáramos, así como lo conocemos, pues lo aplicáramos ya de una manera más práctica, de manera más fácil. Efesios capítulo 5. Yo sé que muchos ya se imaginaron el versículo 25. Sí, ahí dice. Pero vamos a leerlos un poquito atrás.
Dice, verso 21, 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este mandamiento es para la iglesia en general, pero en el contexto que está aquí pareciera que es solamente para el matrimonio. La mujer tiene que estar sujeta al varón y el varón tiene que estar sujeto al marido. Nada de que yo aquí soy Juan Camané y mi chicharrón truena y yo soy tu autoridad y tú te callas y apárale porque si no estás mal con Dios, ¿no? Digo, yo le platico porque un amigo mío cuando salió de la prisión así llegó a su casa. No les puedo decir el nombre porque no se vale balconear a nadie, pero lo conozco muy bien. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, ojo, las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos. Léale usted lo que sigue. ¿Cómo? A ver, léale qué dice. A ver, las mujeres, léanle, por favor. Sobre todo las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo a quién? Como al Señor. Ay. Con razón te decía Juanito, dura palabra es esta, ¿quién la podría escuchar? Dice, y desde entonces muchos se fueron con el Padre junto con Jesucristo. Porque ¿quién puede escuchar esa palabra, mujeres? Sobre todo cuando el marido no ha sido así como muy querendón, muy amoroso, muy... ¿no? Fíjense que estaba viendo en una encuesta que estaba hablando de esto, antes de pasar al siguiente parte, estaba viendo una encuesta que en la actualidad, una encuesta del año pasado, del 2020, que casi está a la par la infidelidad de la mujer con el varón. El 90% de los varones confiesan haber sido infieles a su esposa. Y el 70% confiesa también de las mujeres, confiesa que le ha sido infiel a su esposo. ¿Y sabe una de las causas por las cuales ha sido infiel la esposa? ¿El esposo sabe cuál es? No es por dinero, no es por otras causas. Una de las principales causas es por venganza. Por venganza. Que ya no tolera a la mujer y dice, para que se te quite. Qué tremendo, ¿no? Eso habla de que nosotros los varones en algún momento estamos fallando en nuestra casa, que nosotros estamos impulsando a la mujer a que sea infiel, y si no lo hace físicamente, lo está haciendo mentalmente, porque desearía una caricia de otra persona que no es su marido, porque su marido no se la da. Tremendo esto. ¿Se da cuenta por qué dice que permanezca el amor fraternal? Porque si no nos amamos fraternalmente como hermanos. Acuérdese que Abraham dijo que Sara era su esposa, su hermana. ¿Sí era su hermana? Sí, era su hermana y su esposa. Tu esposa es tu hermana, pues es hija de tu papá. Es tu hermana, pero es tu esposa, y tienes que amarla fraternalmente y honrarla y respetarla. Mujer, pero tú también tienes que amar y respetar a tu marido y obedecerle, porque aquí dice como al Señor. ¿Por qué como al Señor? Porque Él es la cabeza, efectivamente la cabeza del matrimonio, y dice la Escritura que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y quien resiste a la autoridad, al Señor, resiste. Así que mujer, pero tú no conoces a mi marido. No, yo no lo conozco, y si lo conociera ni siquiera no quisiera hablarle, pero a ti te dice el Señor que tienes que sujetar a Él. Como Nabal, ¿verdad? Imagínate a Abigail, pero ahí estuvo la mujer. ¿Ok? Sigo leyendo. Voy en tiempo, voy en tiempecito. Espero en Dios termine. Ok. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, eso esperamos, ¿verdad? Que nosotros como iglesia estemos sujeta a los mandamientos de Jesús. Así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Ahora sí viene la otra. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el apóstol Pedro
que no seamos ásperas con ellas, porque nuestras oraciones no van a ser contestadas. Ojo, varón, si somos ásperos con la esposa, Dios no va a contestar nuestras oraciones. Tómelo en serio, varón. Tómelo en serio, porque es palabra de Dios. Usted está clamando a Dios y clamando a Dios y esperando que venga bendición a su casa, y en lugar de llegar bendición parece todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque somos ásperos con la esposa. Es palabra de Dios. Dice que la tratemos como vaso más frágil. Y esto va en dos sentidos, físicamente e íntimamente. Lo vamos a ver. El segundo punto, el que está hablando aquí, dice que honroso sea entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿no? Y aquí se refiere obviamente al hecho conyugal. Y va directamente a lo que es, hablando acerca de la intimidad sexual. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 2 al 7. Le dije que esto me amerita un espacio a cada uno, pero Dios me lo puso así para darme ahorita, pues lo voy ahorita. Iba a hablar de otra cosa, Nico. Iba a hablar de otra mujer. Pero mira cómo es Dios que... Anoche todavía estaba ahí escribiendo desde la tarde. ¿Qué le dije? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 2 al 7. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Y aquí está, la palabra fornicación habla de pornografía, de poernia, ¿verdad? Que habla de todo tipo de pecado sexual, todo tipo. Llámese lujuria, lascivia, pornografía, todo tipo, ¿no? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ojo, por eso le decía, tratarla como vaso más frágil. No es un objeto sexual la mujer, no es un objeto para satisfacerse, perdón que hable de estos temas en esta hora, pero no es un objeto para tomarlo, poseerlo y hacer lo que se quiere. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Andamos allá, pues eran otros asuntos. Y dice que ninguno engaña en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjese, aquí hay un texto más fuerte, muy fuerte todavía. ¿Se acuerda de la primera carta a los Corintios en el capítulo 5? ¿De qué habla ahí los primeros versículos? De un varón que tenía intimidad con la esposa de su papá. Parece increíble, sí, parece como una de ciencia ficción, pero sucedió en la iglesia. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo, por eso dice esto Pablo aquí: cuidado, cuidado, cuidado con tener intimidad con alguien en la iglesia. Cuidado. No abuses de tu hermano o de tu hermana. No abuses. Dice, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia. Y luego dice la sentencia, ¿os juzgará Dios? Hermanos, la palabra de Dios es seria. La palabra de Dios es seria. ¿Y sabe qué es lo único que quiere Dios? ¿Por qué nos habla de esta manera? Porque lo único que quiere es que disfrutemos de la vida, que disfrutemos del amor fraternal, que disfrutemos de la unidad en la iglesia, que vivamos
felices tanto aquí como en nuestros hogares, como en todas las áreas donde nosotros andemos. Me llamó la atención lo que decía ahorita Juan, a través de la alabanza. Bueno, las finanzas. Ay, Dios mío, es que me faltan mucho. Las finanzas, lo voy rápido. 10 minutos, 15 minutos, creo que voy a tardar más. Así que le digo para que se me resigne. Las finanzas, versículos 5 y 6. ¿Por qué le digo de las finanzas? Porque tiene que ver con eso, ahorita lo vamos a ver. Versículos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice: sean tus costumbres sin avaricia. Avaricia, flaguros, tacaño, mezquino, no quiere decir avaricia. No seas tacaño, no seas mezquino. ¿Por qué? Ya hemos visto en algunas ocasiones. ¿Por qué se vuelve uno tacaño o mezquino? Porque tiene uno temor de perder el dinero, o porque tienes temor de no obtener. Entonces de pronto se tiene tanto cuidado. Hay que cuidarlo, porque nosotros somos mayordomos de la lana, ¿no? Entre otras cosas. Hay que cuidar el dinero, pero sin llegar a la mezquindad ni a la tacañería. Porque dice la Escritura que hay quienes pretenden ser ricos y retienen más de lo debido y vienen a pobreza. Porque como atesoras y no permites que fluya, no va a haber bendición en tu vida. Dijo el Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. En la medida que tú das, estás sembrando. Eso lo vimos en la mayordomía y no sabe el Señor Jesucristo. Estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Y donde quiera que tú siembres dinero, el Señor te lo va a regresar, especialmente si lo siembras con sabiduría. No se trata de ser manga larga, ¿no? Con sabiduría a aquellos necesitados. Por eso está diciendo aquí, ¿no? Está hablando aquí. Vean para Deuteronomio 15, 7 y 8. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso. ¿Qué es un menesteroso? Alguien que necesita, algún necesitado. Cuando haya, ¿dónde? En medio de ti. Cantaba este hombre: en medio de la congregación. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. El Señor repite esto en Mateo 5, 42. Miren, a mí me pasó una cosa, y déjenme decirle que he tratado de practicar esto durante años. A mí me pasó una cosa hace años, se los he practicado. Una persona que se encontraba en la prisión me pidió entonces una despensa para que apoyáramos a su familia. Y entonces la situación que pasamos nosotros era de tal manera crítica, aunque no me lo crean, pero que estábamos viviendo al día. Y mejor que ese día fuimos, no me acuerdo a qué tienda departamental fuimos a comprar unas cosas para la casa. Y Conchita me dijo: oye, ¿y la despensa para esta persona? Estoy hablando de hace más de 20 años. Y la despensa para esta persona, dije: oye, chata, pues estás viendo que apenas alcanzamos para nosotros. Y me acuerdo que nos quedaban 170 pesos para lo que faltaba de la quincena, porque vivíamos con un presupuesto. ¿Qué creen que eso me va a decir mi esposa? Pues el Señor dice que al que te pida le des, y quién sabe qué. Ahora sí que me mató mi gallo y le dije: pues la compramos.
y compramos la despensa con 170 pesos. Eso fue en la tardecita. Para la noche llegó un amigo que estaba con nosotros, de la raza aria, ¿sí son los alemanes? Llegó en la noche y se me hizo raro porque nunca había ofrendado a este muchacho nada. Llegó en la noche y me dio un sobre. ¿Sabe cuánto había en el sobre? Había 1,700 pesos. Y entonces hasta dice uno, ¿dónde doy más? ¿No? Porque el Señor es fiel. Por eso dice, sean tus costumbres sin avaricia, conténtate con lo que tienes hoy. ¿Y sabe qué es contentarse? Es disfrutar lo que tienes en este momento. Porque cuando estás así con miedo y es lo otro, insisto, tenemos que ser administradores, pero cuando es el miedo el que nos paraliza y no quieres pero ni tocar nada, entonces lejos de que fluya la bendición de Dios en tu vida, pareciera que viene una maldición, porque le estamos dudando que Dios nos vaya a dar más. Y viene alguien y sabes que tiene necesidad y te haces así como que, ¿no? Del distraído y te vas para otro lado. No es así. No es así. Dice, porque el Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré, nunca te voy a desamparar. Mire, no hay nada que usted siembre para el reino de los cielos que el Señor no se lo regrese de una manera sobreabundante. Se lo va a regresar. Créale a Dios, a mí no me crea, créale a Dios. Créale a Dios, mi amado hermano, sean sus costumbres sin avaricia, disfrute lo que tiene el día de hoy, porque Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, no tengas miedo de lo que venga a venir, yo soy Dios, y no hay nadie más grande que Él. Mía es la hora, el oro, mía es la plata, de Dios son las piedras preciosas, de Dios son los yacimientos de petróleo, de Dios es todo. Y eso nos lleva al siguiente punto que dice, acuérdate de tus pastores. Y acuérdate, es similar, trae a la memoria, acuérdate de tus pastores, de aquellos que te predicaron la palabra, aquellos que tal vez no están ya en este momento contigo, están en otro lado, o algunos que ya murieron, que ya fallecieron. Acuérdate de los que te predicaron la palabra. El ejemplo que te dieron. Acuérdate de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál ha sido el resultado de su conducta e imita su fe. ¿Cómo te predicaron la palabra? Ay, mis amados hermanos, yo no quisiera tardarme mucho, pero yo les tengo que testificar. Cuando estábamos en franco discipulado, ya les he platicado, a veces ya ni quisiera decirles, pero se los tengo que decir. Igual, pues hay veces que el pato no, hay veces que en agua bebe, y en aquel entonces pues era como muchas de las tantas que hemos venido a tener poquito. Yo me acuerdo que el Beto nos estaba discipulando y él pasaba por mí a la casa y no teníamos dinero. Teníamos carros de alquiler ahí en el patio de la casa con las llantas ponchadas y no había chofer que los manejara. De esa manera se las gasta Dios cuando está tratando contigo. No había quien manejara los taxis. Yo no podía subirme un taxi a manejarlo porque estaba de la columna vertebral tronado. Algunos de ustedes me entienden de qué se trata eso. No podía manejar. Y ahí yo con ganas de salir, treparme en el carro y trabajar para sacar algo para llevar a mi casa de dinero, y no había dinero. Y entonces me llevaban ellos y pasaba Beto y me llevaba.
Y él sabía que no tenía dinero y me predicaba, me estaba discipulando, pero me estaba discipulando a la manera de Jesucristo. Por eso casi no hay quien quiera discipular a la manera de Jesucristo, porque cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Y Beto me predicaba la palabra, pero me predicaba también con el ejemplo. Órale, mi cuate, para que tengan que comer en su casa. Acuérdate de tus pastores que te predicaron. ¿Cómo te predicaron? Que nunca nos dejaron. Dice, considera. Esta palabra considerar es meditar, contemplar con interés cuál es el resultado de su conducta. Dice, e imita su fe. E imita su fe. Don Jaime siempre nos enseñó que cualquiera que fuera tu necesidad, no le pidieras un peso a nadie, no por soberbia. Un peso no le pidas prestado a nadie. Platícale tus problemas a Dios. Cuéntale a Dios tus necesidades. Derrama tu corazón en la presencia de Dios y llora. Y si quieres, reclámale, dile: ¿por qué, Señor, me tienes de esta manera? Si quieres, reclámale, pero espera la respuesta en Él. Y Él te va a responder, y entonces te vas a dar cuenta de la fidelidad de Dios, y que ese Dios, como se te presenta, sí existe y que nunca te va a dejar. Veníamos para Querétaro hace no sé qué años, 25, 26 años. Veníamos para Querétaro, íbamos a empezar el ministerio de cárceles ahí en Celaya, perdón. Y pasé temprano, más bien salimos temprano ya de México para venir a Celaya y empezar ahí con el ministerio de cárceles en Celaya. Y veníamos, Jaime tenía un Caprice muy bonito el carro, y ahí veníamos, salimos temprano para no encontrar tráfico en la calle y demás, y eso, en la carretera. Salimos temprano, no llegábamos ni a San Juan del Río cuando de pronto una explosión bien fuerte. ¡Ah! Y el carro se empezó a tambalear y ya me orillé, no le frené, dejé que se fuera parando solito, me metí al acotamiento, una llanta bien reventada. Pues no pasa nada, sacamos la cajuela, metimos la llanta de refacción y ahí vamos. Pasando Querétaro, mis hermanos, ¡pum! Trueno de la boca. Miento, todavía no llegamos a Querétaro. La otra llanta, y ahora sí, ¿qué hacemos? Bien reventada, así hasta guarachando, que le llaman, que se abren. ¿Y ahora qué hacemos? Dios sí, preocupado. No había muchos carros en la carretera, serían como las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. Y de repente yo veo el chaparrito, quien conocía a Jaime, supongo que era el chaparrito, que empieza a orar y a cantar y a levantar las manos al cielo. Y te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, y aleluya. Y empezó a brincar ahí sobre la carretera, en la cinta asfáltica, empezó a brincar. Este cuate ya se volvió loco. Estaba brincando, me estaba danzando. Y aleluya, Padre. Y en lugar de que se ponga aquí a ver qué hacemos con esta llanta, ¿no? Y pasaban carros y yo los paraba y nadie me pelaba. Y de repente viene una camioneta y el Jaimito, yo creo que le llamó la atención el loquito ese que andaba ahí bailando, y se paró, y se echa de revés. La llanta era de la misma rodada, pero el ring no era el mismo, era de 5 agujeros, pero no era el mismo ring, las mismas entradas. Y ahí estoy empujando y queriéndolo meter con el guante ese, queriendo meter el ring, y Jaime orando. ¿Y qué cree que pasó? Metimos el ring en los pernos y no era la medida. Le atoramos, ¿sabes? Que estaba media choquita la llanta. Le atoramos con la tuerca y el amigo ese nos fue escoltando hasta Querétaro. Ahí le va lo más sorprendente. Eso es sorprendente. Nos fuimos y se fue escoltándonos hasta Querétaro. Entramos a Querétaro y ahí ven atrás de nosotros, nos llevó a una llantera de un amigo de él.
compró la llanta, se compró la llanta, la pusieron un gallito así le dicen gallito, ¿eh? De refacción, y el amigo pagó con su tarjeta. De ese tamaño. Ese chaparrito dice, imita, acuérdate de su conducta, imita su fe. Nos enseñó a doblar nuestras rodillas delante del Señor, fuera cual fuera la situación. Ustedes conocen parte de mi vida, me operaron de la columna vertebral y no teníamos dinero. Eran más de 120,000 pesos que había que pagar por la operación de la columna vertebral y no pagamos ni un peso, porque Dios proveyó. Me operaron del corazón y no pagamos ni un peso, porque Dios proveyó. Y me podía pasar toda la mañana platicándole de testimonios de lo que Dios ha hecho cuando doblas tu rodilla y clamas a Él. Imita la fe de tu pastor. Acuérdate de aquel que te predicó. Ve su conducta, que yo espero que haya sido buena, porque no todos no todos, pues, pero imita su conducta, imita su fe, su permanencia. Es lo que nos está hablando. Verso 17, fíjate lo que dice, obedece. Me brinqué porque nos faltan muchos textos ahí, pero me brinqué. Verso 17, ¿qué dice de los mismos pastores? Obedece a vuestros pastores. Obedece a tus pastores. Y aquí está otro problemón. Aquí está otro problema. Serio, ¿eh? Serio. Esto tiene que ver con la obediencia y la sujeción a la autoridad. Serio problema. Romanos 13, verso 1 y 2. Ya se lo cité hace rato, ahora quiero que usted lo lea. 13, 1 y 2. Amén. ¿Qué dice? Sométase toda palabra a las autoridades superiores, porque no es autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, miren, ¿usted qué piensa? ¿Que el pastor se puso en la iglesia porque él quiso o quién lo puso? Dios. Yo también le he platicado cuánto me resistí yo a que la iglesia se formara en la casa donde vivía. Insisto, aquí hay testigos. ¿Cuánto me resistí? Que llegaba la gente y yo las mandaba. Váyase para otro lado, aquí no estamos abriendo una congregación. Váyase de donde vino o váyase a buscar un lugar como usted quiera. Pero aquí no estamos abriendo ninguna iglesia, ninguna congregación. Pero como a Dios no le importa mi opinión y no le importa lo que yo piense y lo que yo diga, Él empezó una iglesia en Paseo de los Pueblos, ya ni me acuerdo qué número. 204. Y al ratito ya estaba un montón de gente. En la salita donde teníamos, compramos 50 sillas ahorita de las verdes que ya las regalamos al Cerezo 1000. 50 sillitas verdes, que algunos de ustedes las conocían. Y se llenaba ahí en la caída, en la sala. Y luego empezó a llegar más gente y entonces nos habían regalado un comedor muy bonito. Un comedor muy bonito que nos habían regalado, con trinchera y todo. En aquel entonces costaban como 30 y tantos mil pesos esos comedores, ¿no? Y lo tuvimos que sacar porque ya, como ya no cabían aquí, tuvimos que sacar el comedor para que la gente entrara allá. Y créanme que yo no estaba pensando que la gente que iba a llegar ahí eran diezmos y ofrendas, ¿eh? No, es lo que más me interesaba, era eso. Lo que importaba era que la gente recibiera alimento del Señor. Regalamos el comedor. Y al rato estaba gente en las sillas, en las escaleras, y gente en el patio. ¿Era así, Sarita? No era así. ¿Era así, Raúl? No era así. Bueno, así. ¿Era así, Azucena? Era así. Así era eso. Nuestra flamante alabanza era un pandero de esos que tienen cuero, y lo tocaba el hijo más chico de Raúl.
Se lo ponía en las rodillas y tocaba así como tambor, se oía tambor y pandero. La guitarra era una guitarra de esas españolas, hueca, media torcida, que había comprado, me la habían vendido en 500 pesos. Esa era nuestra alabanza. Después cambiamos el pandero, ¿te acuerdas, Sergio? Por un bote de pintura y le pusimos un plástico, ¿verdad? Y le damos con unas baquetas para que se oyera como tambor. Pero después llegó un día que llegó un matrimonio ahí que ella tocaba el violonchelo y él tocaba el violín. Y ahora ya teníamos una alabanza celestial ahí. Pero así le plació a Dios. Así le plació a Dios. Y le decía, Señor, ¿qué onda? Yo vine a las cárceles, tú me trajiste a visitar las prisiones. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a lo largo de todos estos años le he pedido a Dios, Señor, levanta un pastor en la iglesia para que yo ya me vaya a descansar. Ya quiero irme a meter a la cárcel y ahí estar cotorreando con los muchachos y todo el asunto. Levántame un pastor ahí en la iglesia, Señor. Pero una cosa le digo, yo no me puse por mi vida. Y yo creo que muy pocos pastores se han puesto en la iglesia. Yo conozco a algunos que estudiaron para pastores por interés al dinero, pero que no eran pastores. Obviamente fracasaron. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí, te dice a ti, te dice a mí, que el amor fraternal tiene que ver también con que ames a tus pastores, que le obedezcas a tus pastores. A lo mejor no que los ames, pero que les obedezcas. ¿Por qué razón obedece a tus pastores? Aquí lo dice claramente. Porque cuando tú te revelas a tu pastor, es a Dios a quien te estás revelando. Cuando tú juzgas a tu pastor y lo criticas, es a Dios al que estás juzgando y criticando. Mira, Dios mío, yo te amo, pero el mono que pusiste de pastor no lo trago, pero ni con nada, no lo puedo ver. Ese no es mi pastor. ¿Y sabes qué es lo que pasa en tu corazón? Que te estás condenando a ti mismo. Porque estás resistiendo a Dios. Dices y dirías, pues no voy de la iglesia, no voy a otro lado. No es ese el asunto. Como no te sujetas porque eres rebelde, a otra iglesia donde te vayas vas a seguir igual de rebelde. La solución es que te vayas. La solución es que te mueras a ti mismo, dejes de ser un rebelde y te sujetes a la autoridad en obediencia a Dios. Porque te estás acarreando condenación a ti mismo y a ti misma. ¿Sí me explico? Y mire, le digo esto no porque quiero que me anden haciendo caravana. No, a mí no me interesa eso, mis amadísimos hermanos. Créanme que no. Yo se lo digo por usted. Yo estoy bien. Yo estoy tranquilo. Pero se lo digo por usted, para que descanse, para que se sienta bien, para que esté obrando conforme a la voluntad de Dios. ¿O no oramos por eso? Dice, obedece a tus pastores y sujétate a ellos, porque ellos velan por tus almas. ¿Usted cree que yo lo que le estoy diciendo ahorita es para regañarlo, para exhibirlo, para qué? Porque mi responsabilidad es exponerle la palabra, porque mi responsabilidad es estar velando por su bienestar espiritual. Y si yo le oculto las verdades, entonces yo no estoy cumpliendo para lo que Dios me puso aquí. Y habla de velar, habla de estar al pendiente, habla de estar al cuidado. Porque déjeme decirle que hay muchos pastores que mientras nosotros estamos durmiendo, ellos están velando en oración y en intercesión por todos nosotros. El ser pastor, pues el ser líder en una iglesia, no es nada fácil, mi amado hermano. ¿Sabe cuáles son las principales causas de la muerte de los pastores? Son 3. ¿Sí sabe cuáles son? Una es el corazón, otra es el hígado y otra es el colon. ¿De qué cree que sea todo eso? Que de pronto a algunos, en lugar de que les tocara un rebaño de ovejas, les tocó un rebaño de cabritos. Pero Dios lo puso. Y la obligación es velar por las almas. ¿Sabe por qué?
Dice aquí, porque habrán de dar cuentas a Dios de usted. Y como yo tengo temor de Dios, mi hermano, aunque no le parezca, aunque como yo tengo temor de Dios, procuro dentro de mis limitaciones y de mis incapacidades prepararme un poquito para que el momento en que yo suba aquí a la tablita, tratar de darle lo mejor, no de mí, sino lo mejor que Dios me dé a través de su palabra, con mis limitaciones. Porque ni soy predicador profesional, ni soy estrellita, ni soy maestro, ni soy pastor, ni soy evangelista, ni soy apóstol, ni soy nada. Simple y sencillamente un hombre que trata de obedecer a Dios. Porque amo a Dios y porque le amo a usted. Aunque usted no lo cree. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque me has permitido exponer, Señor, en parte tu palabra. Sabes, mi Dios, que ha quedado algo ahí pendiente, Señor, pero nuestro tiempo apremia, Señor, y mis hermanos, pues ya está haciendo mucho calor aquí con ellos, Padre. Así que yo te doy gracias en esta hora, Padre Celestial, por esta palabra, rogándote, Señor, que si hubo errores, si en algún momento hubo rudeza que no hubiese sido necesaria, Padre, que tú borres esas palabras del corazón de mis hermanos, pero lo que es palabra tuya, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que quede firmemente arraigada en cada uno de nosotros, Señor, por dolorosa o por cruel que parezca, Señor, porque es bueno y sano para nuestros huesos, Señor. Te lo pido en el nombre bendito y precioso de tu amado Jesucristo. Amén. Amén.